El día de hoy, eh, eh, muy buena noche, licenciado. El día de hoy, mi compañera Andrea y yo estaremos exponiendo sobre el filósofo Michael. Y comenzamos esta exposición dando unas palabras filosóficas sobre el filósofo Michael. La arqueología del saber es el método que analiza los discursos en su estructura histórica sin buscar una verdad oculta. Se centra en cómo se constituyen los saberes en distintas épocas. Como siguiente punto, tenemos sus antecedentes históricos, que fue un pensador clave en el siglo XX, cuya obra revolucionó la forma en que entendemos el poder, el conocimiento y la historia. Su enfoque filosófico se nutre en influencias como Nietzsche y Hegel, y se articula en conceptos como la arqueología del saber y la genealogía y el poder saber. Como segundo punto tenemos eh, los antecedentes históricos de este filósofo, el cual nació en 1926 y en Francia. En esta época fue marcada por la secuencia de la Segunda Guerra Mundial y el auge del pensamiento de este filósofo. La formación académica de este filósofo fue que se formó en filosofía y psicología, y su carrera académica lo llevó a enseñar en Suecia y Francia. Entre el entorno intelectual que tenía este filósofo, su obra se desarrolló en el contexto de estructuralismo y postestructuralismo. Entre unas influencias filosóficas que tuvo este filósofo tenemos a Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Entre uno de los pensamientos filosóficos que tuvo Michael, tenemos la arqueología del saber, genealogía, poder y saber. Buenas noches, licenciado. Siguiendo con la exposición, le voy a hablar sobre los aportes importantes a la filosofía que tuvo Michael en la etapa 2. Como punto número 1 podemos mencionar arqueología del saber. Punto 2, genealogía del poder. Punto 3, crítica del sujeto y del discurso. Punto 4, relación entre saber y poder. Punto 5, ética del cuidado del sí. En la filosofía promovida, relación entre poder y conocimiento, crítica a las instituciones y a la autoridad, el sujeto como construcción social, la biopolítica y el control de los cuerpos, genealogía del saber y pensamiento crítico y libertad. Su idea central relevante para el estudio del derecho actual, ejemplo, vigilar y castigar. Su idea central de la obra de 1975 para el derecho actual. Acá Michael analiza desde el siglo XVII las sociedades pasaron de castigos públicos a formas más sutiles y racionalizadas de control social, centradas en la disciplina. Michael muestra que el derecho no solo castiga conductas ilícitas, sino que clasifica, normaliza y produce sujetos como el delincuente, el anormal o el rehabilitado. En los aspectos positivos podemos mencionar que fomentó el pensamiento crítico, innovó en la forma de entender el poder, aportó el análisis de las instituciones, la defensa de la libertad y la autonomía personal, la perspectiva interdisciplinaria
la crítica constructiva a la modernidad y la inspiración para la transformación social. En los aspectos negativos mencionamos que sería una complejidad teórica y un lenguaje difícil, crítica sin propuesta normativa clara, visión pesimista del poder y las instituciones, dificultad para la sistematización y en conclusión aporta una mirada crítica valiosa. Bueno, entre las conclusiones que yo saqué de mi trabajo, como primer punto tenemos que Michael transformó la filosofía contemporánea al introducir métodos históricos para analizar el saber y el poder. Como segunda conclusión tenemos su crítica a las instituciones modernas reveló cómo operar mecanismos de control y normalización en la sociedad. Y como tercera conclusión tenemos la noción del poder, saber, permite entender que el conocimiento no es neutral, sino que es vincular la relación del poder. En mis conclusiones, como primer punto, tengo la filosofía de Michael representa una invitación constante al pensamiento crítico, a la reflexión sobre el poder y a la búsqueda de la libertad. Segundo, se plantea que las leyes y las instituciones jurídicas no son neutrales, sino que forman parte de un entramado de poder que regula y controla los comportamientos. Y tercero, el saber no solo describe la realidad, sino que la construye. Así el discurso jurídico participa en la creación de categorías. Ahora en las recomendaciones tenemos como primer punto comprender el vínculo entre el saber y el poder. Es importante reconocer que el conocimiento puede ser una herramienta de dominación o de liberación. Segunda conclusión sería promover una educación liberadora siguiendo el pensamiento. Y como tercer punto tenemos, recomienda reflexionar sobre las normas, evaluaciones y jerarquías de la filosofía. En mis recomendaciones, primero, estudiar sus obras clave como las palabras y las cosas, vigilar y castigar e historia de la sexualidad para comprender sus conceptos fundamentales. Segundo, aplicar sus métodos, arqueología y genealogía en investigaciones sociales, históricas o filosóficas para revelar estructuras ocultas de poder. Tercero, relacionar su pensamiento con la actualidad, analizando cómo operan hoy las instituciones educativas, médicas o jurídicas desde una perspectiva Foucaultiana. Bueno, licenciado, eso sería todo por nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Muy feliz noche. Gracias, licenciado.